Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que sinceramente nadie esperaba y que ha dejado a muchos con la boca abierta. Prepárense porque vamos a hablar de una guerra que estalló en Milán, una que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en nuestras pantallas, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. La actriz turca y el actor que nos robó el corazón con su carisma, al parecer, tuvieron un encontronazo que ha dado mucho de qué hablar. ¿Qué pudo haber pasado entre estos dos talentos que hasta hace poco parecían mantener una relación cordial en el ámbito profesional? Quédense con nosotros porque vamos a desentrañar todos los detalles de esta inesperada pelea. Y antes de sumergirnos en este huracán de rumores y confirmaciones, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más candentes. Ahora sí, adentrémonos en este fascinante lío. Imaginen la escena: Milán, la capital de la moda, el epicentro del estilo y el glamour. Un lugar donde las estrellas suelen brillar, pero donde a veces las sombras también se proyectan. Un escenario perfecto, lleno de sofisticación y belleza, que contrasta drásticamente con la intensidad de una posible confrontación. Según lo que se ha filtrado y comentado en diversos medios especializados, tanto turcos como italianos, la tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, sino que parece haber escalado a un nivel completamente inesperado, estallando de manera pública y controversial en una ciudad que irradia elegancia. Para poner un poco de contexto, es imposible hablar de esta posible guerra sin recordar la chispa que encendió la admiración colectiva hacia ambos, la exitosa serie Erkencikus. Allí Demet Özdemir y Can Yaman interpretaron a la pareja protagonista, Sanem y Can, un dúo cuya química trascendió la pantalla y conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del globo. Su conexión fue tan palpable, tan real, que la bola de nieve de los rumores de un romance entre ellos no tardó en rodar. Y aunque hasta la fecha nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, la cercanía, la complicidad y la admiración mutua eran elementos innegables para cualquiera que los viera interactuar, ya sea en entrevistas, en alfombras rojas o en sus redes sociales. De hecho, ambos han hablado públicamente en varias ocasiones sobre el profundo respeto y el cariño genuino que se tienen, describiendo su experiencia juntos como algo muy especial y formativo. Entonces, ¿qué pudo haber detonado esta aparente guerra en una ciudad tan emblemática y elegante como Milán? La pregunta resuena con fuerza y las especulaciones son tan variadas como los diseñadores que exhiben sus creaciones en la Semana de la Moda. Los rumores apuntan a que todo habría sucedido durante un evento al que ambos asistieron, un evento de moda de renombre o una gala importante, un lugar donde se esperaría que compartieran un ambiente cordial, si no es que amigable y de celebración profesional. Sin embargo, como suele suceder en el intrincado mundo del espectáculo, los detalles exactos son escasos y, como en un caleidoscopio de información, hay varias versiones circulando, cada una pintando un matiz distinto de la situación. Una de las teorías más comentadas sugiere que la discordia podría haber surgido por motivos estrictamente profesionales. En la industria del entretenimiento, donde las carreras pueden despegar y evolucionar a velocidades vertiginosas, es común que los caminos se crucen, se entrelacen o incluso se opongan. Ambos actores han estado expandiendo su alcance más allá de las fronteras de Turquía de manera muy activa. Can Yaman ha estado trabajando en Italia en producciones locales, ganando una popularidad masiva y consolidándose como una figura relevante en el panorama televisivo italiano. Por su parte, Demet Özdemir también ha estado explorando activamente oportunidades en el mercado internacional, buscando expandir su talento y su alcance. Es completamente plausible que sus caminos profesionales se hayan cruzado de una manera que generó fricción. Quizás hubo un malentendido sobre un proyecto conjunto que uno sintió que el otro había desestimado o, peor aún, se le había arrebatado. O tal vez simplemente surgieron diferentes visiones sobre cómo avanzar en sus carreras, sobre las oportunidades que debían perseguir o sobre la estrategia a seguir en el competitivo mercado global. La industria del entretenimiento es conocida por su implacable competencia, y a veces, incluso entre colegas que se profesan un respeto mutuo, pueden surgir estas tensiones inherentes a la ambición y a la búsqueda del éxito. Un desacuerdo sobre un guión, un papel protagónico, una colaboración con cierta marca, o incluso sobre la dirección creativa de un proyecto, podría haber sido el detonante. Otra línea de especulación,
quizás más delicada y que debemos abordar con la cautela que merece, se centra en el ámbito personal. Si bien es cierto que los rumores de un romance entre Demet y Can durante las grabaciones de Erkentzicus fueron persistentes y alimentados por su evidente química, y que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas desde entonces, siempre ha existido esa chispa de curiosidad y de debate entre los fans sobre qué tan real fue esa conexión en su momento. Los ecos de ese posible romance resuenan aún hoy, y es por eso que algunos susurran que la pelea podría tener que ver con celos, ya sean profesionales o personales. Imaginen la escena: en este evento en Milán, uno de ellos estaba acompañado o demostrando una gran cercanía con alguien que al otro no le agrada particularmente, o que representa una competencia directa en su carrera. O quizás algo que se dijo en el pasado, un comentario interpretado de manera equivocada o sacado de contexto, ha resurgido y ha creado esta situación incómoda y tensa. Es difícil, casi imposible, saber la verdad absoluta sin una confirmación directa de los involucrados, pero las fuentes cercanas a ambos, a menudo citadas de forma anónima por la prensa, han dejado entrever que la situación fue sumamente tensa y que hubo palabras mayores, un intercambio verbal que fue mucho más allá de una simple discrepancia. Lo que sí parece estar más o menos confirmado por diversas fuentes y reportes de la prensa especializada es que ambos actores estuvieron presentes en el mismo lugar y momento en Milán, y que hubo un incidente que generó una fuerte discusión. Algunas versiones hablan de que fue un encuentro fortuito en un evento de gala, un cruce de caminos inesperado que desencadenó la confrontación. Otras sugieren que la cita, aunque quizás no intencional para discutir, fue más planeada, quizás como parte de un evento organizado por alguna marca o publicación importante que buscaba la presencia de ambas estrellas. La intensidad de esta supuesta guerra ha sido descrita de diversas formas, desde un cruce de miradas hostiles y cargadas de tensión hasta un intercambio verbal acalorado que dejó a los presentes incómodos. Los paparazzi y los curiosos, siempre al acecho en estos eventos de alto perfil, habrían captado parte de la tensión, aunque las imágenes y vídeos que han circulado hasta ahora son, como era de esperar, algo borrosos o inconclusos, lo que no hace más que alimentar el misterio y la especulación, añadiendo más leña al fuego de los rumores. Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener la objetividad, que la vida de las celebridades está constantemente bajo el escrutinio público. Los focos están siempre encendidos y a veces, los medios de comunicación, en su afán por captar la atención, tienden a exagerar o a crear narrativas sensacionalistas a partir de pequeños incidentes. Sin embargo, cuando dos figuras tan populares y queridas como Demet Özdemir y Can Yaman están involucradas en un presunto conflicto, es natural que la noticia cobre una dimensión mucho mayor y se convierta en un tema de conversación global. Ellos son admirados por millones de fans en todo el mundo, y sus interacciones, ya sean positivas y edificantes o negativas y conflictivas, generan un gran interés y son objeto de análisis exhaustivo. Si pensamos en la trayectoria de ambos, vemos a dos artistas que han trabajado arduamente y con gran dedicación para llegar a donde están hoy. Demet Özdemir, con su talento innato para la actuación, su versatilidad y su carisma natural, ha conquistado corazones con sus papeles en series que han marcado pauta, como Erkentzicus y más recientemente Doğu Unep Kaderindir, donde demostró una profundidad emocional impresionante. Can Yaman, por su parte, se ha convertido en un fenómeno internacional, con una legión de fans que lo sigue fielmente, especialmente en Italia, donde su presencia es comparable a la de una estrella de Hollywood, llenando estadios y acaparando portadas. Ambos tienen proyectos ambiciosos en marcha, tanto en Turquía como en el extranjero, y es comprensible que la presión, la competencia y las exigencias de estas carreras puedan ser factores que contribuyan a generar tensiones. La pregunta que muchos se hacen, y que nosotros también nos planteamos, es: ¿podrán superar esta fricción? ¿Es posible que esta guerra marque un antes y un después en su relación profesional, o incluso en la percepción que el público tiene de su antiguo compañerismo? Lo más probable es que con el tiempo, la distancia y la madurez profesional, las aguas vuelvan a su cauce. Los profesionales de la actuación a menudo se encuentran en situaciones similares a lo largo de sus carreras, y la diplomacia, la profesionalidad y la necesidad de tener buenas relaciones suelen prevalecer. Sin embargo, el hecho de que este incidente haya trascendido públicamente, saliendo del ámbito privado para convertirse en noticia, ya dice mucho. Quizás sea una señal de que la relación entre ellos ha cambiado de manera significativa, o que las circunstancias profesionales los han llevado por caminos divergentes de una manera más marcada y conflictiva de lo que se pensaba. Es también posible, y en el mundo del espectáculo, todo es una posibilidad,
que esta noticia sea una estrategia calculada para generar interés en algún proyecto futuro, ya sea individual o conjunto. Sin embargo, de ser así, sería una táctica un tanto arriesgada, ya que un conflicto público puede generar percepciones negativas. Pero como bien sabemos, la línea entre la realidad y la estrategia de marketing en la industria del entretenimiento a menudo es muy difusa. Lo que sí es seguro es que este inesperado enfrentamiento ha añadido un capítulo más a la intriga y al fascinante misterio que rodea a estas dos estrellas turcas, tan queridas y admiradas. Mientras seguimos de cerca cualquier desarrollo y esperamos que se arroje más luz sobre esta situación, lo que podemos hacer como espectadores y fans es seguir disfrutando de su trabajo en la pantalla. Ver sus actuaciones, apreciar su talento y recordar la magia que crearon juntos en Nerkenzikus. Y por supuesto esperar que, ya sea en público o en privado, ambos encuentren una forma de resolver cualquier desacuerdo que pueda haber surgido. Al final del día, ambos son artistas talentosos que han aportado mucho al entretenimiento y han brindado momentos inolvidables a sus audiencias. Y ahí lo tienen, amigos y amantes del espectáculo. La supuesta guerra en Milán entre Demet Özdemir y Can Yaman, una historia que comenzó con susurros y rumores y se ha convertido en uno de los temas más comentados y debatidos en el mundo del espectáculo turco e internacional. Hemos explorado las posibles causas, desde las más plausibles razones profesionales hasta las especulaciones de índole personal, y hemos analizado el impacto que este tipo de noticias pueden tener en la carrera y la imagen pública de los artistas. Aunque los detalles precisos de lo ocurrido siguen siendo un misterio envuelto en especulaciones, la tensión parece ser palpable, y la sorpresa de ver a dos figuras que compartieron una conexión tan especial y admirada envueltas en una disputa es innegable. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de corazón que hayan disfrutado de esta información, por más intrigante y quizás un poco desconcertante que sea. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué creen ustedes que pudo haber sucedido en Milán? ¿Creen que esta pelea afectará su relación profesional o la forma en que los fans los perciben? ¿Fue un malentendido, una disputa profesional o algo más personal? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es siempre valiosa. Y si este contenido les pareció interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y seguidores que también aman el mundo del espectáculo, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir al tanto de todas nuestras noticias exclusivas, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por acompañarnos y por ser parte de nuestra comunidad.